Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una etapa súper interesante del desarrollo, la primera infancia, más o menos entre los 2 y los 7 años. Y vamos a ver cómo, ¿eh? Cómo surge y se transforma el lenguaje según Jean Piaget, basándonos en sus 6 estudios de psicología. Queremos entender bien eso que él llamó lenguaje egocéntrico, ¿sabes? Y ver cómo evoluciona. Creo que es muy relevante para profes, para psicólogos infantiles, bueno, para cualquiera que trabaje con peques. Exacto. Piaget señala que, claro, cuando aparece el lenguaje, la conducta del niño cambia por completo. Le permite, pues, interactuar socialmente de otra manera, interiorizar la palabra, o sea, empezar a pensar de forma simbólica. Y la acción también, ¿no? Cómo representarla mentalmente. Eso es, la representación intuitiva. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo es esa primera comunicación? Porque no es como la nuestra, desde luego. Este tía Jet se dedicó a escuchar, pero escuchar de verdad, ¿eh? Cómo hablaban los niños así espontáneamente. Y se dio cuenta de algo mm, particular, que aunque usan palabras, sus conversaciones, sobre todo hasta los 7 años, pues son distintas. Describe eso del monólogo colectivo, que el nombre ya choca un poco, ¿verdad? Totalmente. Es que es eso. Son niños en grupo hablando. A veces parece que interactúan, pero en realidad cada uno va a lo suyo. Es más como si se estuvieran, bueno, excitando mutuamente a pensar en voz alta o hacer cosas, más que intercambiar ideas de verdad. O sea que parece que se escuchan. Sí, parece, pero no hay una comprensión real del punto de vista del otro. No se ponen en su lugar. Y ahí está el meollo, el punto de vista del otro, que conecta con el famoso egocentrismo de Piaget. Justo, y esto es súper importante aclararlo. Él insistía mucho. No es egoísmo moral. No es que el niño sea malo. Es una característica cognitiva de esa fase. Una dificultad, digamos, inicial, para diferenciar la propia perspectiva de la de los demás. Como si su visión fuera la única posible. Como una continuación de ese egocentrismo más físico del bebé, ¿no? Que al principio no distingue bien su cuerpo del mundo. Exacto. Es la misma idea, pero en el plano mental, en el del pensamiento y la representación. Claro, y eso explica muchas cosas. Por ejemplo, por qué les cuesta tanto discutir argumentando, ¿verdad? O porque cuando explican algo, Se dejan la mitad. eso, asumen que tú ya sabes lo que ellos saben. Hablan como, decía Piaget, como para sí mismos. Sí, incluso en grupo o con el adulto. Aunque parezca que obedecen o entienden, muchas veces están interpretando todo desde su propia óptica. Reducen, digamos, la perspectiva del adulto a su escala. No hay esa coordinación real de puntos de vista todavía. Y esto nos lleva a la gran pregunta, que el propio Piaget se hizo. ¿Qué va primero? ¿El lenguaje crea el pensamiento o es al revés? Esa es la pregunta del millón. Piaget matiza mucho esa idea de que el lenguaje sea la fuente única del pensamiento. Él argumenta que el pensamiento, si lo entendemos en un sentido amplio, como la capacidad de representar internamente, eso que llama la función simbólica, ¿La función simbólica? ¿Qué entra ahí exactamente? pues a ver, es la capacidad general de usar símbolos, ¿no? De usar algo para referirte a otra cosa que no está presente. Piensa en la imitación diferida, el niño que imita algo que vio hace horas, o el juego simbólico, la caja que es un coche, Vale. o las imágenes mentales que formamos. La imitación, por ejemplo, es súper importante para él. Es como un puente entre la acción pura, sensoriomotora, y la representación. Y eso, fíjate, surge antes o al margen del lenguaje verbal. Entiendo. Entonces, si esa capacidad de representar ya está ahí, antes, ¿qué aporta el lenguaje? ¿Por qué es tan importante? Aporta muchísimo. El lenguaje es una forma muy específica, muy potente y sobre todo socializada de esa función simbólica. No es que cree el pensamiento de cero, pero lo transforma. Le da una estructura, una precisión, permite abstraer, conceptualizar, de una forma mucho más compleja. Lo lleva a otro nivel, digamos. Exacto. Es fundamental para la lógica, para regularnos socialmente, pero no es la única fuente. Piaget habla de un círculo genético. Círculo genético. Sí, como que pensamiento y lenguaje se apoyan el uno al otro, se construyen mutuamente en el desarrollo. Es una relación bidireccional. Vale, entonces, resumiendo un poco, ese lenguaje tan peculiar del principio, los monólogos colectivos,
no son un fallo. Para nada. Son un reflejo de cómo funciona su mente en ese momento, de ese egocentrismo cognitivo. Nos muestra que eso de ponerse en el lugar del otro, pues se aprende, se construye. Exacto. Y para los que trabajan con niños, profes, psicólogos, entender esto es clave. Te ayuda a interpretar lo que ves en el patio, en el aula, sin juzgarlo con ojos de adulto, ¿sabes? Y a pensar cómo ayudarles en ese proceso de descentración. Que es un paso gigante en su desarrollo, claro. Fundamental, tanto cognitivo como social. Y ya para ir cerrando y dejar quizá una idea para reflexionar, si Piaget sugiere que la base de la lógica, de cosas como clasificar, ordenar, está primero en la acción, en manipular cosas, Sí, en las acciones coordinadas. Antes incluso que en las palabras. entonces, Pues surge una pregunta interesante, ¿no? Para la pedagogía. Quizá deberíamos darle todavía más peso, más espacio a esa exploración activa, a tocar, a experimentar, a interactuar, sin palabras en las primeras etapas, como la base real, el cimiento sobre el que luego se construye el pensamiento más abstracto, el que sí necesita el lenguaje. Una vía para seguir pensando cómo aprendemos a pensar, ¿no crees? totalmente, una reflexión muy potente para terminar.